¿Cómo están mis queridos amigos? Les damos la más calurosa bienvenida a una tercera entrevista con nuestro querido maestro, el doctor profesor Lorenzo Peña, a quien damos también la bienvenida. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, estimados amigos, en donde quiera que nos estén siguiendo, vamos a pasar a una segunda gran temática en esta serie de entrevistas. Vamos por la tercera. En las dos primeras estuvimos comentando, dialogando acerca de la biografía de nuestro querido invitado y en el día de hoy arrancamos con tres entrevistas más que están planificadas que se van a centrar en el decenio del 62 al 72 del siglo pasado, cuando Lorenzo ingresó a la universidad y luego se afilió al Partido Comunista y militó como revolucionario hasta que dejó esa militancia en el año 72. En esta primera parte de, de esta segunda gran temática, vamos a hablar acerca del contexto, sobre todo que antecedió a su militancia revolucionaria. El, en la próxima entrevista nos concentraremos, estaremos focalizados en exactamente las actividades que la discusión, la crítica que mantuvo al interior del Partido Comunista de España y la fundación del el Partido Comunista de España marxista-leninista. Y finalmente, en una tercera entrega, Lorenzo estará haciendo una evaluación crítica y autocrítica de lo que fue su participación y en general de la doctrina del marxismo-leninismo. Entonces, les doy la más calurosa bienvenida. El, estas tres entrevistas venideras prometen ser muy interesantes y les damos las gracias por seguirnos. Querido Lorenzo, empecemos con una primera pregunta. Centrémonos en tu adolescencia o quizás a los finales de tu niñez, alrededor de los 12 años. El, yo diría, por ponerle algún nombre, una etapa protocomunista. Creo que tal vez decir que ya a los finales de los 11 años, a los 12 años, y tú te considerabas comunista, quizás no es tan del todo apropiado. Entonces, por eso, para utilizar algún membrete, digo protocomunista, en sentido de que tú ya no creías que en toda sociedad tiene que haber ricos y pobres. Es decir, ya tenías esa actitud por el igualitarismo. Por favor, ¿podrías tú comentar qué es lo que te llevó a esta tendencia? Bueno, como todas las cosas en la vida, Marcelo, eso viene por circunstancias fortuitas, por, por encuentros, por situaciones. No, no lo trae uno en los genes. No quiero decir con eso que sea indeterminado, porque yo soy determinista y creo que todo está causalmente determinado, pero está causalmente determinado en cadenas de concatenación causal que se cruzan y que de antemano nadie podía prever que se iban a cruzar, ¿no? ¿Qué fue lo que desde muy pronto, antes incluso de los 11 años, me hacía a mí sentir un enorme malestar, una congoja, eh, una disconformidad con vivir en una sociedad con ricos y pobres? Eh, mm, bueno, yo pienso que hubo varios factores y, y que de algún modo
sea por lecturas infantiles, sea por experiencias, no sé bien por qué. Lo primero que yo recuerdo fue cuando tenía 6 o 7 años. Sé perfectamente que era entre 6 y 7 años porque fue en Alicante. eh, mi, mi madre era una admiradora del cine y nos llevaba mucho al cine. Claro, a esa edad de 6 o 7 años, tú comprenderás que la, la comprensión que yo podía tener del argumento de una película era muy pequeña. Me acuerdo que había películas de Carmen Miranda, que era una actriz muy famosa y ya para mí muy guapa. Yo estaba enamorado de Carmen Miranda. Bueno, en una de esas películas, como en España había un régimen de censura muy fuerte, censura civil y eclesiástica, entonces las películas se dividían en autorizadas para todos los públicos y solo para mayores de 16 años, por lo cual yo únicamente podía ver las autorizadas para todos los públicos, porque justamente al llegar a los 16 años yo dejé de ir al cine. O sea, la mayor parte de las películas interesantes de aquella época no las vi. Bueno, las que se autorizaban, entre las que se autorizaban, las había históricas, sobre el Imperio Romano, y había una que vi, que es la que recuerdo, sobre la Revolución Francesa. Mm. Entonces, claro, mis conocimientos, aunque había tenido un primer curso de primaria muy bueno, en el cual yo aprendí muchísimo, pero yo no sé siquiera si sabía qué había sido la Revolución Francesa, creo que no, ni qué había sucedido. Entonces le pregunté así, por lo bajito, a mi madre, ¿qué pasa? Y ella me dijo que me lo decía mucho cuando yo le hacía preguntas, ya te lo explico después. Entonces me explicó después que primero habían estado los ricos contra los pobres y luego los pobres contra los ricos. Claro, como versión de la Revolución Francesa es muy simplista, pero está a la altura de lo que un niño de esa edad puede entender. Y recuerdo que le hice repetir quién había empezado, porque para mí era muy importante, eso los niños, los chavales, nos dicen, bueno, ¿quién ha empezado? ¿No? Bueno, ¿quién había empezado? No, primero habían sido los ricos contra los pobres. Entonces ya que para empezar a mí pues me daban más pena los pobres, porque ya ser pobre, por poca que fuera mi comprensión, era una desgracia, pero bueno, ese fue el primer recuerdo remoto que yo tengo de una desazón, de una disconformidad. Y recuerdo que veía a veces a un mendigo al lado ya cuando fuimos a Madrid, un poco más tarde, eh, mm, que, que pedía limosna en la calle, que además estaba tullido. Y a mí me daba eso, volví a casa totalmente destrozado, con una pena, con un malestar, con ganas de llorar. Y me decía mi abuela, siempre ha habido ricos y pobres. Entonces, a mí eso no me satisfacía, ¿verdad? No me, no era para mí ninguna consolación. Yo no consideraba que una sociedad así
fuera una sociedad decente. Yo creo que hubo un factor decisivo justamente a los 11 años, y es que en España era obligatoria la enseñanza de la religión católica en todos los centros de enseñanza públicos. Yo pienso que también privados, pero con seguridad no lo sé. De todos modos, los privados en su 99% eran de la Iglesia Católica. Había alguno que no lo era, como el colegio francés o algún otro privado, digamos, selecto de clase alta, pero yo pienso que incluso en ellos era obligatorio porque luego había las reválidas que examinarse y entraba la religión. Bueno, pues en el bachillerato la religión estaba pautada. Eran 6 años. En primer año generalidades, en segundo año, que cursé cuando yo tenía 11, la vida de Jesús, o sea, los evangelios. En tercer año, historia de la Iglesia Católica, que fue una asignatura en la que yo aprendí muchísima historia. En cuarto, el dogma católico. En quinto, la moral, que también me enseñó mucho, entre otras cosas, la teoría de Santo Tomás sobre la ley. eh, la, digamos que tantísimos años después, estudiando Derecho y Filosofía del Derecho, pues yo guardaba perfectamente en mi memoria toda aquella enseñanza. Y luego, en último año, la vida sobrenatural, o sea, los sacramentos, la comunión de los santos. Bueno, cuento esto porque, claro, para los jóvenes y menos jóvenes de hoy, todo eso resulta extraño. Y no sé, incluso las clases de religión de hoy no tienen nada que ver con todo eso. Bueno. Y en segundo año, como digo, o sea, a los 11 años, estudiamos la vida de Jesús en los evangelios. Bueno, yo era un lector de la Biblia, porque en casa de mis padres había dos Biblias protestantes. Cuando digo Biblias protestantes, quiero decir que los católicos tenían prohibición de leer la Biblia, salvo en las ediciones autorizadas y con los comentarios del magisterio eclesiástico. Y además el canon, hay libros veterotestamentarios que se admiten en la Biblia católica y no en la protestante. Bueno, pero había dos ediciones de Biblia protestante y yo las leí. No me gustó, vamos, leí. No, no me leí nunca de la primera página a la última, leí a salto de mata. La verdad es que me pareció una lectura horrible. No le veía yo pies ni cabeza a toda esa sarta de atrocidades, de historias mm, inmorales, bueno, pero muy distinto fue el caso de los evangelios, en los cuales ciertamente hay cosas muy extrañas, las bodas de Canaán, por qué Jesús multiplica el vino y además de mejor calidad. Había, es que no había cosas mejores que de que ocuparse que de en unas bodas. Bueno, pero en fin, dejando de lado todos esos detalles, el mensaje evangélico de, de amor a los pobres, particularmente, claro, el Sermón de la Montaña, pero no solo él, esa frase de Jesús: más difícil es que entre un rico en el reino de los cielos que,
que no que pase un camello por el ojo de una aguja. Y la otra de no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y, por supuesto, las célebres frases del, ah, del sermón de la montaña: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán hartos, obligación de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe. Claro, eso nos da, que por supuesto, el magisterio oficial de la Iglesia Católica nos dice que todo eso son consejos y no preceptos, con lo cual es un tipo de vida ideal, pero vamos, el que no lo haga, pues no pasa nada, se puede salvar. Bueno, yo que ya a esa edad seguía siendo cristiano, a mi modo, pero yo ya no tenía fe en la iglesia. O sea, yo me sentía despegado de la iglesia, de su disciplina, de su jerarquía. Nunca me había sentido muy vinculado, pero vamos, por influencia de mi hermana, yo desde muy pronto, desde los 9 años, había dicho, bueno, yo tengo que buscar mi propio camino. Pero bueno, la figura de Jesús y concretamente todo eso que digo, me influyó muchísimo. Y yo pienso que ahí está el comienzo de esa conversión, un poco más tarde, al comunismo. Pero vamos, recuerdo también un libro que se llamaba El Egipto Misterioso, que descubrí por influencia de mi hermana, en el que me parece que el autor era Rosso de Luna. Bueno, mi hermana adoraba todo lo que fuera el antiguo Egipto y, bueno, yo no sentía tanto atractivo por toda esa mitología egipcia, pero recuerdo que se hablaba de un faraón que cada no sé cuántos años confiscaba todas las propiedades privadas y las redistribuía igualitariamente en entre todos sus súbditos. Y mi hermana dijo comunismo. Bueno, mi abuela, que era tan anticomunista, dijo, bueno, con los comunistas a ti te van a dar, a ti te van a... Y bueno, pues yo pensé, hombre, pues si eso es comunismo, está bastante bien. O sea, bueno, pues sí, la vida ha producido desigualdades, pero bueno, cada cierto tiempo, pues volver a empezar y dar a todos la misma oportunidad. Bueno, creo que esos fueron los prolegómenos, pero yo no puedo situar exactamente en qué momento fue esa lectura. Yo sé que estaba haciendo el bachillerato, pero tenía 10, 11, 12 años, eso no lo sé. Lo que fue determinante fue, que luego hablaremos de eso, la nacionalización del Canal de Suez el 26 de julio de 1956. Yo, el 26 de julio de 1956, no sabía que era Suez, ni que era el Canal de Suez, ni, ni apenas sabía, bueno, sí sabía de Egipto, claro, que está la antigua civilización egipcia, por todo, por la historia sagrada, por la historia general, bueno, pero no sabía, mm, mayormente, no, no tenía ninguna cultura política. Pero aquel acontecimiento fue de tantísima importancia
y desencadenó la invasión. Eso fue en julio, y en noviembre Egipto será invadido por los ejércitos de Israel, Inglaterra y Francia. Una invasión conjunta para castigar al gobierno egipcio por haber nacionalizado el canal y para recuperar la propiedad del canal de Suez. Pero esa invasión fue detenida porque el jefe de Estado de la Unión Soviética, Mariscal Bulganin, amenazó con, si no se retiraban las tropas, si no se ponía fin a la invasión, eh, atacar a los países occidentales. Consideraba a Egipto un aliado suyo. Entonces fue el único país que apoyó a Egipto fue Rusia. Rusia y sus satélites, claro. Entonces había en casa de mis padres un aparato de radio con onda corta muy grande, una antena que había que extender con un alambre para que tuviera mayor potencia receptiva. Y esa antena estaba en un cuarto que era el comedor, cuarto que en realidad se utilizaba muy poco durante el día, porque se hacía la comida del mediodía, el almuerzo se hacía ahí, pero luego por la tarde, por la noche, no se utilizaba. Entonces, como estaba ahí la radio, yo me hice aficionado a la onda corta y yo me iba en solitario al, a una silla que estaba ahí y empecé a escuchar muchas emisiones por onda corta, la radiodifusión francesa, la BBC de Londres, Radio Moscú, una emisora española del Partido Comunista que emitía desde Rumania, que se llamaba Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Estación Pirenaica era evidentemente falso porque no emitía desde los Montes Pirineos. Pero vamos, era una denominación ficticia que se había adoptado desde el comienzo para hacer creer que estaba ahí al lado. Bueno, y yo empecé, era muy difícil escuchar la Radio España Independiente porque estaba interferida por una contraemisora del régimen franquista, que el régimen franquista no tenía capacidad técnica para hacerlo, pero se lo había proporcionado el gobierno norteamericano. Había, por los acuerdos entre el gobierno de Franco y los Estados Unidos daban ayuda militar y diplomática y de todo tipo. A cambio, Estados Unidos podían estacionar sus tropas en España y tener bases militares en España. Bueno, pues la, empecé a oír todo eso y me desencanté de la BBC de Londres y de la radiodifusión francesa, que no decían nada interesante para mí, más o menos sobre temas internacionales, lo mismo que la radio franquista, Radio Nacional de España. Entonces me aficioné a Radio Moscú. Y por esa afición a Radio Moscú, poquito a poco, paulatinamente, no de golpe, porque yo soy lento, soy tardo en... Pero poco a poco eso fue percolando, fue, mm, digamos que lo fui absorbiendo ese mensaje paulatinamente, aunque como digo, el detonante inicial fue el antiimperialismo, porque yo consideré que
que Egipto estaba en su perfecto derecho de nacionalizar un canal que estaba en su territorio De acuerdo. y que el canal no estaba en Inglaterra, no estaba en Francia y por tanto los ingleses y los franceses no tenían ningún derecho a, aparte de que Egipto les ofreció una indemnización. No es, no es solo que lo confiscó, pero consideró que la propiedad tenía que volver. Las circunstancias de esa decisión del presidente egipcio, coronel Gamal Abdel Nasser, son complicadas, no voy a entrar aquí en eso, pero el hecho de que un país yo pensaba, recuerdo también por entonces vi una película que quizá un poco después mm, de que hablaba de la historia de España, de alguna faceta de la historia de España del siglo XIX. Era una españolada, como decíamos, cinematográfica, con, bueno, pues con la canción española, sobre todo andaluza y tal, pero se veían las minas en poder de los ingleses, Ujú. las minas españolas. Bueno, pues eso a mí me parecía insultante, me parecía vejatorio. Yo era muy patriota español, me lo habían inculcado en el colegio, el patriotismo español, y consideraba que igual que yo como patriota español eh, pensaba que las minas que hubiera en España debían ser de los españoles, pues los egipcios, lo que hubiera en su territorio debía ser egipcio. Bueno, pues esto es lo que después, luego, claro, eso ya tiene un proceso de incremento, de reflexión, de... A mí me enseñó mucho la radio porque escuché muchísimas emisoras claro, con material que en España era inaccesible, aunque también la, por lo que en España se podía comprar con la censura del régimen, pero bueno, también eso, yo estudié autodidácticamente mucha historia y eso contribuyó también a ir fomentando esa convicción de que lo ideal era una sociedad en la cual todos los bienes fueran comunes y por tanto no habría ni ricos ni pobres. Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Hay muchos factores en tu respuesta. Antes de continuar, quisiera, queridos amigos, presentar un par de libros publicados por Lorenzo. El primero es este, cuyo título es Abajo la oligarquía, muera el imperialismo yanqui, anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario. Está publicado por Muñoz Moya Editores en el 2011. Y tengo un segundo libro también que es no exactamente una reedición o una edición aumentada y corregida, el de acá, publicado en el 2020, 10 años de lucha comunista del PCE al PCE-ML 1962-1972, publicado por Templando el Acero. En realidad, las preguntas del cuestionario que tengo planificado desarrollar está basado en este par de libros que relatan la vida de Lorenzo, no solamente a nivel personal, sino también del Partido Comunista, o por supuesto inscrito en la historia de España, pero que realmente no se limita a ese país, sino que en realidad tiene alcances de nivel mundial. Bueno, ahora, esto como preámbulo para la siguiente pregunta.
que es la afiliación que tú tuviste al Partido Comunista a la edad de los 18 años en 1962. Sabemos que tus dos padres fueron también afiliados al Partido Comunista. Entonces, por favor, quisiera que nos cuentes qué es lo que te motivó para esta decisión de afiliación al Partido Comunista Español. Bueno, ingresé en el Partido Comunista a los 17 años, 17 años y medio. O sea, yo nací en agosto del 44 y me afilié en febrero del 62. Uh -huh. O sea, que no tenía todavía 18 años. Y la, el motivo, el motivo es que me lo propusieron. O sea, para empezar, yo desde hacía ya varios años, 3 años o 4, yo era totalmente simpatizante del Partido Comunista de España. Como digo, era un oyente, radio oyente tenaz, pertinaz, obstinado, como lo soy en todo, en todas mis facetas de Radio España Independiente, a pesar de las interferencias, yo simpatizaba completamente con el Partido Comunista de España. Eso no quiere decir que fuera marxista, eso luego me vas a hacer otra pregunta sobre el marxismo. En realidad hay que separar lo uno de lo otro. Yo simpatizaba con la idea del comunismo, simpatizaba muchísimo con el Partido Comunista de España. Mm, Fue un poco más tarde, ya en la universidad, cuando no sin titubeos y sin cierta reticencia al principio, abracé el marxismo. Y quizá en el fondo, nunca del todo. Siempre con algún tipo de reserva inconsciente. Yo conscientemente, por supuesto, no. Mi visión de mí mismo es que lo había abrazado del todo, pero bueno, yo pienso que en el fondo siempre quedaba ahí una reserva. Bueno, pero yo estaba muy identificado. Y en febrero de 1962, un conocido, que no voy a decir amigo, me propuso ingresar en el Partido Comunista de España. Entonces, era un conocido por quien mi estima era muy limitada, porque yo lo consideraba era bastante mayor que yo, unos cuantos años más que yo. Bueno, yo era el Benjamín, toda la gente con quien me relacionaba era mayor, pero él tenía 4 o 5 años más. Y pues yo lo consideraba un hombre bohemio, eh, mm, no serio, no trabajador. Bueno, los valores que yo tenía del empeño, la seriedad, el esfuerzo, la dedicación, la, la continuidad, pues él no los encarnaba. Él se hizo un cantautor muy famoso, famosísimo, sus discos se siguen editando hoy, muy conocido. Bueno, y al principio no tomé muy en serio la propuesta, pero, pero bueno, me aseguró que sí, me llevó a ver a un jerarca del PCE que es un personaje muy curioso, que se llama Javier Pradera, que es nieto de un famoso pensador y político carlista que era Víctor Pradera. El carlismo era una rama
de la dinastía borbónica que que había perdido las guerras civiles del siglo XIX porque eran partidarios de la monarquía absoluta, mientras que habían ganado esas guerras los partidarios de una monarquía liberal, bueno, por lo menos en teoría liberal. Y esos eran partidarios de la Inquisición, de la monarquía absoluta, bueno, todo eso. Entonces, que un nieto de Víctor Pradera fuera un jerarca del PC, bueno, de estos casos no era el único, ¿eh? Y se entrevistó conmigo y bueno, pues me dio su espaldarazo, me dio su visto bueno y bueno, eso determinó mi ingreso. ¿Qué papel había tenido en eso el que mis padres hubieran militado? Absolutamente ninguno. Primero, porque yo sabía por, por alguna conversación ocasional que mi padre había militado en el PCE durante la Guerra Civil Española, no sé si durante toda ella, pienso que durante quizá unos meses, un año, año y medio. Y lo de mi madre nunca lo supe hasta después de su muerte. Fue después de su muerte en 2004 cuando yo hurgué en todos los papeles que dejaron, la correspondencia, el expediente disciplinario que ella, que era funcionario del Ministerio de Obras Públicas, le habían abierto, estuvo a punto de ser expulsada y ahí ya aparecía todo, incluyendo la acusación de haber militado en el PC. Bueno, yo sabía perfectamente que la militancia de mi padre y por supuesto de mi madre había sido circunstancial, que ellos, ninguno de los dos, eran de ideología comunista, ni lo habían sido nunca, pero es que durante la Guerra Civil Española, algo que puede ser paradójico para quien no conozca bien la historia de aquel acontecimiento, el Partido Comunista fue el partido de orden. Es decir, que por un lado estaban los anarquistas fortísimos que movilizaban a una parte enorme, seguramente mayoritaria de la clase obrera española y que querían destruir el Estado republicano o cualquier otro. Estaban contra el fascismo de Franco, sin duda, pero también estaban contra el gobierno republicano. Bueno, luego estaban los, el Partido Socialista, que quedó paralizado, eh, inerte, ineficaz y que no se había dividido, no sabía qué carta quedarse. Los republicanos burgueses que también quedaron completamente sorprendidos y paralizados y acongojados y muertos de miedo, no sabían. Y el único que reorganizó una administración estatal, el orden público, un ejército disciplinado fue el Partido Comunista, que dijo, aquí la tarea no es hacer una revolución comunista ni nada parecido, la tarea del momento es salvaguardar el orden republicano, la república y reconstruir. Entonces, eso atrajo al Partido Comunista a centenares de miles de militantes circunstanciales, que en realidad no se adherían a él por adhesión a la ideología, sino porque vieron en él el único partido serio de orden con un programa coherente para ganar la guerra. Por tanto, como digo, eso para nada
influyó. Es más, en el momento en que yo me fui acercando al, al primero ideológicamente y después políticamente al Partido Comunista, bueno, mis padres distaban de simpatizar en lo más mínimo con, claro, no eran tampoco de un anticomunismo eh, muy fuerte, porque en la España de 1962 no había más que dos opciones: o se estaba con el régimen de Franco o se estaba con el comunismo. No, no niego que hubiera por aquí, por allá, en su casa, unos u otros que, que no adoptaran ninguna de esas posturas, pero lo único que contaba a cualquier efecto práctico, la alternativa que se planteaba era esa, no era otra. Bueno, pues esas fueron las circunstancias que determinaron. Yo era, que eso no lo he dicho, claro, otro factor absolutamente decisivo fue mi rechazo del régimen franquista, que fue muy temprano, empezó pues, cuando tendría yo 9, 10 años y se fue incrementando después cada vez más, de nuevo por el estudio de la historia, por por el conocimiento, pese a la censura, o sea, los libros de historia que yo podía leer estaban censurados por por el régimen de Franco. Y sin embargo, eh, a través de ellos, mm, pues yo sabía perfectamente cómo se había establecido e implantado el régimen de Franco por una sublevación armada contra la legalidad republicana, una insurrección que solo había triunfado por la intervención de Hitler, de la Alemania hitleriana y de la Italia de Mussolini, del Reino de Italia, que el Reino de Italia que había enviado 250.000 soldados en apoyo del régimen, que las ciudades españolas principales, Madrid, Barcelona, Valencia, la mía natal, Alicante, habían sido reiteradamente bombardeadas por aviones al servicio de Franco, alemanes, italianos, con combustible norteamericano, que eso lo he sabido después, no lo sabía entonces, pero como toda mi familia habían estado en la zona republicana, pues sí me habían hablado de los bombardeos. Entonces, claro, que un gobernante llegue al poder exterminando a una buena parte de la población, bombardeando las ciudades, a la población civil de las principales ciudades y apoyándose en esos regímenes, claro, todo eso había determinado el rechazo absoluto del régimen franquista y, como digo, la propaganda franquista únicamente atacaba a Rusia y al comunismo, lo cual quería decir que en realidad había una alternativa. Se podría decir, bueno, pero habría otras, se podía ser un liberal demócrata. El problema está en que las democracias liberales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, eran aliados de Franco, todos ellos amigos de Franco y además colonialistas, porque hay que ver que en aquellos momentos toda África, quitando Egipto, Etiopía y Liberia, estaba en poder bajo el yugo colonial. Y yo enseguida tuve ese sentimiento anticolonialista. De manera que difícilmente yo
podía simpatizar con esos regímenes. Aparte de que la propaganda franquista no podía atacar a Rusia reprochándole que no había libertad de partidos, porque en España tampoco la había, que no había libertad de prensa, porque en España tampoco la había, que, que había una doctrina oficial. Entonces, cuál era la propaganda franquista contra el comunismo? Dos, primero que era un régimen ateo. Y yo no simpatizaba con el ateísmo, pero tampoco con la Iglesia Católica. De manera que decía, bueno, pues allí hay la imposición de un punto de vista en materia religiosa y aquí de otro. Y segundo, que se había abolido la propiedad privada y que le habían quitado a uno todo y era del Estado. Todo era del Estado. Bueno, pues eso a mí me parecía bien. Es cuando, de nuevo, dices de dónde vino ese sentimiento comunista. Bueno, pues, pues en fin, que todo fuera del Estado, claro, depende de cómo se administrara, cómo, pero, pero el mero hecho de que el Estado lo tuviera todo, si lo administraba bien, que se lo podía administrar mal, claro, pero si lo administraba bien, ahora reprocharle meramente el que todo había sido estatalizado o convertido en propiedad pública, bueno, pues la verdad es que eso a mí me producía simpatía. Bueno, pues esa serie de circunstancias determinaron que en el 62 yo tomara ese paso decisivo en mi vida de ingresar en el Partido Comunista. Tuve que enfrentarme a resistencias, porque dentro de el Partido Comunista estaba organizado por células, en cada facultad había una célula, y el mandamás de mi célula, de la célula de mi facultad, un tal Alberto Méndez Borra, un escritor de quien yo tenía mal concepto, la verdad, y se ve que era mutuo el mal concepto. Yo lo consideraba un hombre, un jovenzuelo, un muchacho liviano, eh, superficial, de no muy inteligente, de todo el círculo de amistades, yo lo consideraba pues intelectualmente el más débil y además su manera de hablar y de comentar parecía un hombre sin seriedad, sin, bueno, todo lo opuesto, claro, a mi modo de ser, para mi edad, tremendamente serio, tremendamente estudioso, todo eso, bueno, y, y por el que tenía él que reprocharme, lo desconozco, pero sé, lo he sabido muchísimo después que él se opuso, puso su veto, y bueno, fue menester que concurrieran varias circunstancias para, para que se levantara ese veto. Ya, perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Creo que resumiendo, podríamos decir que el, la decisión que tomaste fue por silogismo disyuntivo. Es decir, o eras franquista Cierto modo. o eras Sí, comunista. No eras sí, franquista, por lo tanto, comunismo. Muchas de gracias. algún modo sí, de algún modo sí. Una pequeña broma, querido Lorenzo. No, pero hay algo de eso. Perfecto, Es una simplificación, pero no deja de encerrar un núcleo de verdad. correcto. Gracias, Lorenzo. La tercera pregunta que está planificada tiene que ver con el antiimperialismo. Tal vez ya parte de la pregunta que te voy a hacer está ya respondida en la primera pregunta que te hice. Sin embargo, quisiera que tal vez en caso de que tú así lo consideres, añadas tal vez alguna otra matización.
Sabemos que a nivel mundial hay ciertas potencias, unas más que otras, que se aprovechan de otros países a quienes los consideran como vasallos, extrayendo sus riquezas, utilizando a la población como mercado para vender sus mercancías, etcétera. Y bueno, lo que sucedía hace siglos lo estamos viviendo con otra modalidad el día de hoy. Entonces, quisiera por favor que nos comentes algo sobre cómo nació en ti esta actitud o esta creencia de que uno de los enemigos principales contra los cuales luchar es el imperialismo en sus múltiples formas. Bueno, vamos a ver, en la historia de España, que yo había estudiado, como digo, yo recuerdo sobre todo aquel primer curso de primaria, cuando yo tenía 6 años, en que aprendí muchísimo. Tuve un buen maestro era historia de España, eh, y entre otros capítulos era la España musulmana, porque no hay que olvidar que los musulmanes estuvieron en España desde los árabes, desde el año 711 hasta 1492. Y después quedaron un sector de población hasta que fueron expulsados a comienzos del siglo XVII, aunque convertidos, tenían que convertirse al cristianismo, pero en el fondo guardaban sus creencias, por eso fueron expulsados. Entonces, en las clases que nos enseñaban eran un poco ambivalentes, lo que esa Edad Media de española que se llama la Reconquista. La Reconquista porque se había perdido, la mayor parte de España había caído en poder de los infieles, de los musulmanes, y los pequeños reinos cristianos que se fueron constituyendo en el extremo norte de la península ibérica, paulatinamente fueron recuperando terreno hasta finales del siglo XV. Bueno, pero por un lado había que defender la Reconquista como empresa justa a favor de la verdadera fe, que era el cristianismo, pero por el otro lado había también una presentación elogiosa de la España musulmana, como del Califato de Córdoba, como un, un país que había llevado a una parte de España a un gran esplendor, que había sido una potencia importante, que había desarrollado una cultura considerable, que nos había dejado una herencia arquitectónica con la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada. Y bueno, todo eso hacía que yo mirase con simpatía al mundo árabe y, y al mundo islámico en general. Bueno, entonces, no hay que olvidar que el 1 de noviembre de 1954 se inicia la guerra de independencia de Argelia. Insisto en lo que he dicho antes, es que tú dices el imperialismo ayer y hoy, pero con modalidades distintas. Y la modalidad de entonces es que África era toda ella en, en 1954, toda ella en poder de los colonialistas europeos, salvo Liberia, pequeño país, Etiopía, viejo reino milenario cristiano, y Egipto. Eran los únicos, y todo el resto en poder del colonialismo. Entonces, cuando estalla esa
esa guerra, evidentemente Argelia está al lado de España. Eh, la, desde mi ciudad natal, Alicante, hasta la costa argelina, hay una distancia, yo no sé de cuántas millas marinas, pero vamos, poco. O sea, pues como entre Cuba y Florida o quizá menos. Mm, De manera que de esa guerra se habló muchísimo. La radio franquista hablaba también en términos un poco ambiguos, eh, porque, bueno, no dejaba de haber una vieja rivalidad entre España y Francia y por tanto la radio franquista tampoco apoyaba 100% a, a Francia, pero menos aún a los independentistas argelinos. En cambio, yo desde muy pronto simpaticé con esa causa del independentismo argelino y luego, por extensión, de todos los pueblos árabes que luchaban por su emancipación y luego del África negra. Es cuando empecé a conocer un poco la historia, la trata negrera, que me causó verdadero horror. Lo que yo sabía entonces de las atrocidades, crueldades y aspectos horribles del yugo colonial no era ni un milésimo de lo que sé hoy, pero ya ese milésimo era suficiente para parecerme que, bueno, mm, los europeos no tenían ningún derecho de ser dueños de África. Francia no tenía ningún derecho, ninguna legitimidad de dominar a Argelia, a Mauritania, al Camerún, al Gabón, ni Bélgica al Congo, ni, ni Inglaterra a Tanganica y a Nigeria y a la Costa de Oro, etcétera. Y por tanto, desde cuando empezaron los movimientos independentistas, yo los vi con enorme apoyo. Y recuerdo que se pasaban, por ejemplo, películas entre esas autorizadas para todos los públicos. Había una, cuyo título no recuerdo, en Technicolor, que era una película con medios técnicos con paisajes muy bonitos, sobre Kenia, en Kenia, que era una colonia británica, por esos años 54, 55, 56, tuvo lugar una insurrección de los Mau Mau, que se llamó, y que fue brutalmente reprimida. Y la película era contra el Mau Mau, al cual presentaba como terroristas salvajes, que bueno, frente a los blancos, que eran civilizados, que iban a llevar la civilización con todo, en fin, con toda bondad. Pero mi reacción fue absolutamente contraria, la de llevar la contraria y solidarizarme con el Mau Mau. Bueno, pues sus métodos de lucha, claro, que podían ser lamentables y era triste que tuvieran que matar, pero al fin y al cabo estaban defendiendo su tierra, su pueblo, contra una dominación extranjera que no tenía por qué estar ahí. Y luego, pues seguimos, por ejemplo, cuando se produce la independencia de lo que era entonces Costa de Oro, que pasó a llamarse Ghana en el año 1957. Yo la viví bueno, ya tenía más edad y más conciencia de los problemas internacionales, con mucha intensidad. Al año siguiente todavía más, en el 58, cuando
el 28 de septiembre de 1958 se produce la independencia de Guinea, de la Guinea francesa. También eso lo viví con muchísima intensidad, que los franceses en su ira, en su cólera por tener que irse, arrancaban las máquinas de escribir, se llevaron todos los archivos, destrozaron los edificios administrativos, hasta los cables, o sea, para dejar el país completamente inviable. Y de nuevo, como fue la ayuda rusa la que los permitió salir de todo eso, pues claro, todo eso que decir iba junto, tú ve hilando lo uno con lo otro de mi determinación. Pero ya lo último que culminó mi antiimperialismo fue la independencia del Congo belga, el 30 de junio de 1960, bajo la dirección del primer ministro democráticamente elegido, Patricio Lumumba, que poco después fue derrocado por un golpe militar del general Mobutu y asesinado, torturado y asesinado. Ahora se ha recuperado el único resto mortal que queda de él, que es un diente, porque todo lo demás fue quemado y destruido, pero por una circunstancia, porque eso fue hecho con complicidad de la monarquía belga, y uno de los participantes en el asesinato se llevó un diente de recuerdo a Bélgica, ya ha reaparecido ahora y ha sido repatriado al Congo y enterrado. Es el resto mortal de Patricio Lumumba. Bueno, pues porque inmediatamente después de la independencia, los belgas, que se fueron a regañadientes, provocaron la secesión de Katanga bajo Moïse Tshombe, porque Katanga era riquísima, era la región más rica en minerales, estaba en manos de la compañía minier, compañía minera belga, y los belgas pensaron que, bueno, tenían que irse del Congo, pero por lo menos se quedarían con Katanga, y provocaron la secesión de Katanga, intervinieron militarmente. Bueno, eso provocó después una intervención de la ONU, y el secretario general de la ONU, el escandinavo Dag Hammarskjöld, murió en accidente aéreo probablemente provocado por la CIA norteamericana. Nunca se ha aclarado del todo, pero vamos, muchos historiadores piensan que no fue un mero accidente, porque Dag Hammarskjöld, que era un occidental y por tanto defensor de todos los valores occidentales, pero sin embargo, esa descarada intervención armada de Bélgica y esa secesión provocada por Bélgica de la provincia más rica del Congo, a traición, bueno, pues eso no lo apoyó, quiso mediar, quiso suavizar las cosas. Bueno, esa serie de acontecimientos fueron los que culminaron en mi pronunciamiento antiimperialista, que luego vi, digamos, pues todos los que adoptaron, igual que yo, la opción comunista, probablemente habían seguido el mismo itinerario. Pues no, no es así. O sea, en esa visión tan internacional, bueno, y he hablado de África, pero también de Asia y por supuesto también de América Latina. Pero bueno, América Latina por lo menos teóricamente era independiente.
una independencia muy relativa, por supuesto, pero porque no podemos olvidar las intervenciones armadas, sobre todo de Estados Unidos, que fueron muchas. En el siglo XIX también de otros, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, incluso de Italia, ocasionalmente. Si no recuerdo mal, en el año 1909 hubo una intervención contra Venezuela, lo que se llamaba la diplomacia de la cañonera, porque debía deudas que no pagó y fue bloqueada por flotas de todos estos países. Bueno, hubo otras intervenciones que en el propio Ecuador, el presidente García Moreno, que esto no sé cuántos ecuatorianos lo saben, ofreció al emperador de los franceses, Napoleón III, convertir Ecuador en un protectorado francés. Y esto no llegó a realizarse porque Napoleón III era muy imperialista, pero no era tonto. Y se dio cuenta de que, bueno, eso primero no tenía mucho interés para Francia y era muy difícil sostener y además iba a enfrentarse con la oposición de Inglaterra, de Estados Unidos y de otros que no. Bueno, en fin, eso lo pongo como un ejemplo. Quiero decir que la independencia de América Latina, por supuesto, era relativa, pero estaba ahí. En cambio, en aquellos años 50, una buena parte de Asia todavía era colonia o protectorado. eh, bueno, hasta 1954, Francia tenía como colonia y protectorado toda la Indochina francesa, Vietnam, Laos y Camboya. Eh, Inglaterra tenía el protectorado de Malaya, Borneo del Norte. Bueno, es decir, podía enumerar las y mis simpatías iban a todos esos pueblos. Lo que pasa es que yo sabía más de África, siempre me ha interesado, mm, quizá porque he tenido ocasión, más por África. Bueno, pues eso fue lo que fue marcando ese antiimperialismo, que por supuesto después cuando me entré en el Partido Comunista todos eran antiimperialistas, como no, pero de ser antiimperialista en abstracto a vivirlo con intensidad o considerar eso un motivo importantísimo de la propia militancia y de la propia adhesión a una causa, hay una diferencia. Ya, muchas gracias, querido Lorenzo. Está bastante claro y te agradezco por estas aclaraciones. Ahora, pasemos a tu iniciación en el marxismo. Tú ingresaste a la universidad a los 16 años y desde el comienzo ya empezaste a hacer las lecturas de no solamente Marx, Engels, sino también Lenin, Stalin. Y 2 años más tarde, en el 62, tú nos cuentas que ya abrazaste esa doctrina. ¿Podrías, por favor, comentar un poco cuál fue el ambiente intelectual que tú experimentabas en esa época de tus primeros años de universidad y que te Bueno, llevaron a abrazar el marxismo? bueno, vamos a ver, mi primer contacto con la doctrina de Marx, con el marxismo, fue anterior. Como ya conté en una de nuestras entrevistas precedentes, entre el bachillerato y la universidad había un curso intermedio, puente, podemos decir, que era el llamado curso preuniversitario. Y uno de mis compañeros
del curso, un tal Francisco Romo, eh, tenía, yo no sé hasta qué punto simpatizaba con el marxismo, porque él, como tantísimos que yo he conocido en la vida, un día decía una cosa y otro día decía otra. Entonces, claro, que es justamente lo opuesto. Yo tardo en optar, pero bueno, cuando opto, desde luego, no voy a decir un día A y al día siguiente no A. Bueno, entonces, a través de él, viendo que yo ya, mm, bueno, medio simpatizaba con toda esa causa, simpatizaba con toda esa causa, pues me puso en contacto con un conocido suyo, totalmente ajeno a la universidad, un hombre mucho mayor, qué sé yo, 10 12 años mayor que yo, no sé bien, joven todavía, pero en fin, no un adolescente ni que con el cual yo me entrevisté varias veces los domingos, varios domingos, y él evidentemente era un militante del Partido Comunista y vio en mí un posible eh, mm, alguien a quien podía reclutar o atraer y me prestó algunos folletos de Marx, de Engels y mi primera reacción no fue de mucha simpatía porque había, no me acuerdo, o quizá de otros autores, pero vamos, recuerdo que eran folletos muy pequeños de 40 30 páginas bueno, yo los leí y concretamente vi el materialismo histórico y a mí no me convencía porque eso de que la lucha de clases era un elemento importantísimo en la historia, sin duda. Es más, en aquel año yo escribí mi primera monografía, el estudio histórico y literario de las catilinarias de Cicerón, y en él ya se puede ver quizá un primer esbozo, los 15 años, un primer esbozo de yo, la importancia que daba a la lucha de clases, porque efectivamente en ese periodo de final de la República Romana está ahí, es un elemento importante. Pero que por la lucha de clases se pudieran explicar las guerras médicas, las guerras púnicas, las cruzadas, la guerra de los 100 años, la, el, bueno, cualquier otro acontecimiento histórico, eh, la conquista, la conquista de México por Hernán Cortés, lucha de clases entre quién y quién, o sea, entre la casta explotadora, eh, esclavista de Moctezuma y el feudalismo de Pizarro. Bueno, la verdad es que me resultaba extrapolar y me parecía que era muy difícil, que la historia era muy complicada, muy... y creo que eso es verdad. O sea, yo creo que llevaba razón en mis reticencias. Eh, mm, pero luego las vencí. Luego las vencí porque ya en la universidad me prestaron otros libros, estudié más y empecé a ver, no que, no que eso explicara todo, pero sí había muchos hechos históricos que podían explicarse así y quizá los que no se podían explicar con esa pauta, pues quizá lo dejaba en suspenso o eran secundarios,
si mirábamos la historia en su conjunto, al fin y al cabo, pues quizá eran hechos más anecdóticos, era más importante la vida de los pueblos, cómo había evolucionado los modos de producción, cómo habían evolucionado, cómo se habían ido transformando las, la producción, el trabajo, las relaciones entre las clases sociales y que finalmente los feudales franceses se enfrentaran a los feudales ingleses, eso era secundario. Bueno, digamos que un poco esta fue la composición del lugar. El ambiente en la universidad, cuando yo llegué, a mí me pareció que era franquista. Esta impresión puede que no estuviera fundada, porque naturalmente puede que hubiera muchísimos antifranquistas, pero se lo callaban, como yo me lo callaba también. Y eh, mm, yo creo que la mayoría eran indiferentes, pero no cabe duda de que muchos de ellos estaban influidos, quizá no tanto por lo bueno, por la propaganda del régimen, de lo bueno que era ese régimen, pero sí de lo malísimo que era el comunismo. O sea, que más que ser admiradores o partidarios del régimen franquista, que ya estaba con todo bastante desacreditado, pues eran muy anticomunistas. Por pura circunstancia un poco casual, yo entré en contacto con un pequeño círculo con el que simpaticé escasamente al principio, porque era, bueno, era justamente muy juerguistas, muy farranderos, bueno, todo lo contrario, pero bueno, ese círculo con todo, en él también había una inquietud intelectual, no todos eran tan, tan ligeros, tan livianos o tan ir de parranda, y a través de ellos me empezaron a prestar libros y sí, yo en unos meses devoré las obras escogidas de Marx en 2 tomos y otros muchos escritos de Marx y Engels, El origen de la familia, yo qué sé, ¿no? Muchísimos. Por supuesto, el manifiesto comunista de lo primero que leí, pero vamos, que no fue el que más me gustó, ni mucho menos. El Anti-Düring de Engels, el Ludwig Feuerbach también de Engels, algo del Capital, pero se me atragantó el Capital. Algunos escritos de juventud de Marx, la Sagrada, y de Engels, la Sagrada Familia, la teología alemana, bueno, y luego leí muchas obras de Lenin y algunas de Stalin, de Dimitrov. Me encantó Dimitrov, que de los que más me gustaron, el, y, y muchos otros, que ya, ya no me acuerdo, pues porque se andaban prestando, se vendían en París, se traían clandestinamente desde París, escondidos, en una maleta, por ejemplo, con fondo doble. Al pasar la aduana revisaban tal, pero había un fondo doble, lo traían y había un, un- una masa de esas obras, también de una revista que publicaba clandestina en el exterior el Partido Comunista, pero sin decir que era del Partido Comunista, que se llamaba Nuestras Ideas, que en parte estaba escrita por Manuel Sacristán, el filósofo Manuel Sacristán, que fue el introductor en España de la lógica matemática, traductor de Quine. Bueno, pues él era
afiliado también al Partido Comunista clandestinamente, un hombre de mucha influencia del Partido Comunista. eh, y, y bueno, pues todo eso yo lo devoré, qué sé yo, entre enero, febrero de 1961 y, pues no sé, para 1963 yo creo que me había leído casi todo eso. Luego seguí leyendo otras obras que yo no había leído. Algunas de ellas las leí en, en español. Claro, yo no leía. Bueno, sí, algunas también leí, sí, sí, en alemán. Leí una obra que era una introducción a la filosofía marxista, publicada en la República Democrática Alemana, que era un folleto de unas 150 páginas aproximadamente, y hacíamos un seminario mensual en casa de un compañero de facultad que era amigo de mi hermana y por extensión mío, y en ese seminario participábamos, lo hacíamos en casa de Jorge Daike, que era hijo de un alemán, y él conocía el alemán perfectamente, igual que el español, y lo hacíamos Jorge Daike, mi hermana, yo y un amigo de la facultad, José Carlos Piera Gil, que luego eh, abrazó la carrera de lingüística, de filología, y ha sido y es una persona de notoriedad, vamos, uno de, no digo de un intelectual de los de máximo relieve, pero sí de muy respetado y, y reconocido. Y lo hacíamos los cuatro. Y también yo tuve conocimiento indirecto de Javier Muguerza, Carpentier. Yo no sé si tú sabes quién es, vamos, quién era, porque ha muerto lamentablemente Javier Muguerza, y le propuse a Daike, que era amigo de Muguerza, invitarlo. Pero Daike se opuso porque Muguerza había dejado de ser marxista y pensaba que, bueno, primero nosotros, quizá posteriormente se lo invitaría. Entonces, ese libro lo traducíamos mi hermana y yo del alemán. O sea, que lo leímos y lo, lo íbamos traduciendo, escribiendo con máquina de escribir, con papel carbón. Tú sabes que entonces la máquina de escribir tenía para hacer varias copias con papel carbón, porque yo no sé si José Carlos conocía el alemán. Bueno, mi alemán era muy rudimentario, ¿eh? Pero bueno, con la ayuda de un diccionario, pues yo una obra de filosofía. Pero vamos, yo a Marx y a Engels no los leí en alemán, los leí traducidos, ni a Lenin, ni a Stalin, el ruso todavía, aunque intenté estudiarlo, ¿eh? Intenté estudiarlo porque a mí me gustaba mucho. Yo tenía un amigo muy religioso que que tuvo que dejar de estudiar porque se murió su padre y tuvo que ponerse a trabajar. Y era católico, pero muy aficionado al cristianismo oriental, y no solo al rito bizantino, sino también al eslavo. Y él me prestó un manual, o me regaló, yo no recuerdo, de paleoslavo. Y a través de eso, a esa edad de 16 años, 17, yo empecé a estudiar primero el paleoslavo para estudiar de ahí un poco
el ruso, pero bueno, claro, eso lo dejé, porque después, cuando yo ya me enfrasqué en el marxismo y dejé de frecuentar a ese amigo del cual yo tengo un recuerdo buenísimo, una excelente persona, un hombre de cualidades humanas grandísimas. Y, y es más, íbamos a misa juntos, a una misa católica, pero de rito oriental rumano, mucho más bonita que el rito católico. Eh, bueno, a mí me encantaba ir, eh, y aunque yo no era creyente, pero, pero la verdad es que y es que siempre he tenido esa ambivalencia, quizá, bueno, yo comprendo que para muchos eso puede parecer extraño, inexplicable, pero bueno, era así. Y entonces yo los leí en traducción española, pero como no todos estaban en español, leí también unos cuantos en francés y alguno en italiano, porque yo había seguido un año de estudio de italiano, solo uno en mi vida, pero bueno, también con la ayuda de un diccionario, pues yo podía leer. Eso será sobre todo después, cuando estudie a Mao Zedong, sus obras escogidas no estaban, los 3 volúmenes no estaban traducidos en español, y uno o dos de ellos yo los estudié en italiano, prestados por quien me había introducido en el PCE en febrero de 1962, que era Chicho Sánchez Ferlosio, porque su madre era italiana. Su padre era un exministro de Franco, Rafael Sánchez Mazas. Su hermano, el, el lógico Miguel Sánchez Mazas, que fue mi gran valedor en España al volver, y él se llamaba Rafael Sánchez Ferlosio. Bueno, ¿por qué no coincidían los apellidos de ambos hermanos? Es una historia complicada en la que, bueno, no voy a entrar. Pero como su madre era italiana, él conocía perfectamente el italiano. Tenía muchos libros en italiano. Yo leí muchísimo en italiano, leí Gramsci, de manera que todo eso fue lo que completó esa formación. Pero claro, cuando tú hablas del ambiente, hay que entender que eso era una minoría exigua. No es que, o sea, qué sé yo, una centésima parte del estudiantado, no, no creo que fuera más, o bueno, o 2 centésimas o 3 centésimas, no, no lo sé, era un medio muy reducido. Muchas gracias, querido Lorenzo. Muy interesante los detalles que tú nos cuentas en cada una de las preguntas. Voy constatando cómo a través de tu autobiografía podemos hacer una reconstrucción del ambiente en el que viviste. No solamente a nivel español, sino a nivel internacional. Ya para irnos acercando al final de esta entrevista, nos quedan todavía un par de preguntas. La siguiente tiene que ver con el materialismo dialéctico. Tú dices que eras más dialéctico que materialista, entonces me surge la curiosidad de que por favor nos cuentes qué recelos o qué resistencias tenías frente al materialismo, por qué no lo eras al 100%? Bueno, vamos a ver, yo era muy dialéctico porque entre mis lecturas tempranas había sido la lógica de Hegel, la pequeña. Sabes que Hegel escribió 2 lógicas, la grande, Wissenschaft der Logik, y una pequeña, que es el tercer volumen, la tercer tomo de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Y esa pequeña lógica había
sido traducida al español y publicada por la editorial Jorro a comienzos del siglo XX, y desconozco por qué motivo en la biblioteca de mis padres, que en su 80% estaba constituida por libros de literatura, pues entre otros, muchos un poco raros, había uno sobre Nietzsche, estaba esta lógica de Hegel, y yo la leí justamente en las vacaciones, en el verano, las vacaciones entre terminar el curso preuniversitario y comenzar la universidad. No digo que la leí de la primera página a la última. ¿Cuánto leí? No lo sé. Pero recuerdo que la dialéctica del ser y del no ser, del ser y la nada, me fascinó y arraigó en mí una convicción tempranísima de que el mundo era contradictorio, de que efectivamente los contrarios se aunan, de manera que todo el lado, todo el componente dialéctico del, de la filosofía marxista, pues hallaba en mí un terreno abonado, porque yo antes de identificarme con el marxismo, pues eh, ya me consideraba dialéctico. Pero el materialismo me planteaba problemas que, que yo en realidad no, no es que totalmente fuera consciente de ellos, pero me quedaban en el trasfondo de mi mente, me quedaba un cierto, una cierta disconformidad. El materialismo lo que nos dice es que toda la realidad es materia y por tanto todo ente real es un trozo de materia. Entonces yo me preguntaba, ¿el ser es un trozo de materia? Todo trozo de materia está en el espacio-tiempo. ¿El espacio-tiempo está en el espacio-tiempo? ¿El universo está en el espacio-tiempo? Quiere decir que hay otro espacio-tiempo más amplio que abarca también al propio universo. Bueno, yo entonces todavía no era consciente, muy consciente del problema de los universales, que posteriormente será decisivo en mi formación filosófica, pero, pero esa concepción de que toda la realidad fuera simplemente un trozo de materia yuxtapuesto a otro, yuxtapuesto a otro. Otro aspecto del materialismo es que no hay finalidad, solo hay causa eficiente, no hay causa final. Bueno, esto a mí me resultaba imposible, porque yo siempre fui muy lamarckiano y yo pensaba que la vida era teleológica. Claro, que yo pensaba que de algún modo eso tenía que conciliarse con el materialismo. Pero ¿cómo? Bueno, yo no sabía cómo. Ese tipo de problemas yo pensé que habían de abordarse, pero que yo no contaba con instrumentos conceptuales suficientes para abordarlos, pero estaban ahí. Y fueron pues los que hicieron que yo no sintiera el mismo atractivo por el componente materialista que por el componente dialéctico. Yo me llamaba materialista, desde luego. Si me hubieran preguntado, ¿es materialista? Claro, cómo no. Pero, pero bueno, esas, esas dudas subliminales estaban ahí, de todos modos. Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Vamos a una última pregunta y tiene que ver con un par de autores muy importantes, que son Bettelheim, sobre todo quien habla acerca de la factibilidad
de la planificación estatal en la economía nacional, y Lukács, sobre todo en aquel famoso libro sobre el ataque a la razón. Eh, ¿Tú crees que, tú dices que este último libro era como un libro de cabecera, y con respecto al primero fue el quien te hizo, quien te convenció sobre la factibilidad y conveniencia de la planificación estatal de la economía? Por favor, ¿podrías añadir algunas palabras sobre estos dos grandes autores? Bueno, en realidad la conveniencia y factibilidad de la planificación era algo de lo cual yo estaba ya totalmente convencido cuando leía Bethlen. Lo que pasa es que el libro de Bethlen, que como era muy técnico, había sido autorizado por la censura franquista y se había publicado en traducción española por la editorial Tecnos, Problemas teóricos y prácticos de la planificación. Era un libro muy bien elaborado, con una argumentación muy buena, y evidentemente yo, que era un ignorante, sí era partidario de la planificación, pero yo no tenía argumentos, yo no hubiera podido discutir con nadie un poco enterado de economía, y ese libro que yo estudié muy pronto también, yo creo que fue en 1961, 62, por ahí, cuando, entre otros muchísimos, devoré, estudié ese libro, pues fue decisivo. No tanto la evolución posterior de Bethlen, que yo en realidad he conocido muchísimo después, porque Bethlen se hizo prochino como yo, cometió el mismo error que cometeré yo de abrazar el prochinismo, y en realidad él desarrollará un, un pensamiento muy alejado del de ese libro, y entrará en polémica con Ernesto Che Guevara. Hay una célebre polémica entre Charles Bethlen y Che Guevara, en la cual yo creo que Che Guevara lleva toda la razón y Bethlen ninguna. Pero vamos, ese libro sí, ciertamente fue decisivo. En cuanto a Lukács, Lukács es un autor, eh, un grandísimo filósofo húngaro, cuya obra está toda o casi toda en alemán, porque no hay que olvidar que cuando él nació, Hungría formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y, y por tanto el alemán era un idioma tan utilizado como el húngaro o más por la clase alta. Lukács pertenecía a la burguesía de origen hebreo, de religión mosaica. Bueno, no sé hasta qué punto su padre practicaba esa religión, pero eran de ese origen, y él abrazó el marxismo a los veintitantos años, y para mí es el máximo filósofo marxista. Y tiene varias obras muy conocidas, pero la más conocida de todas es una obra de juventud, Historia y conciencia de clase, que en cambio yo la empecé a leer, pero se me atragantó. Es la obra que más fama le ha dado, la que ha suscitado en Occidente, en un sector de la intelectualidad marxoide, neomarxiana, marxistizante, como la queramos llamar, un atractivo, pero a mí no me gustó. En cambio, El asalto a la razón es una obra que, que en realidad estaba mal vista por la ortodoxia de los partidos comunistas.
y de hecho no se publicó, creo que tuvo que publicar en Suiza, no en Hungría. ¿Por qué? Porque en vez de considerar el marxismo, tiene una de sus frases célebres de Marx: los filósofos se han dividido siempre en dos grandes líneas, materialismo e idealismo. Bueno, pues la posición de Lukács en esa obra, Die Zerstörung der Vernunft, que fue traducida, creo que por Wenceslao Roses, al castellano y publicada por el Fondo de Cultura Económica como La destrucción de la razón. No, perdón, eso sería traducción literal: El asalto a la razón. Y mm, lo que dice Lukács es que, bueno, no lo dice tan rotundamente, pero es lo que se sobreentiende, que la línea divisoria principal es entre racionalismo e irracionalismo. Por tanto, un materialista irracionalista está en la otra orilla, por muy materialista que sea. Y un idealista racionalista, como Hegel, está en la nuestra. Y como yo era tremendamente racionalista desde muy pronto, porque, claro, yo he hablado de la evolución hacia el marxismo y todo eso, pero simultáneamente está la evolución hacia la filosofía y mi interés creciente por la filosofía, y concretamente por la lógica. Me empecé a interesar muy pronto por la lógica matemática y, y, y desde luego todo lo que fuera racional, lógico, era para mí indeclinable, mientras que todo lo que fuera irracionalismo, el ímpetu, el vitalismo, el existencialismo, Nietzsche, todo eso era absolutamente rechazable y nunca me atrajo. Y eso fue, yo estudié esa obra con mucho detalle, que hoy es una obra que ha caído en desgracia porque se considera dogmática. Digamos que los marxistas-leninistas ortodoxos que quedan, que alguno queda por ahí, no la consideran aceptable porque es una desviación, y los que han rechazado los antimarxistas, pues tampoco, porque es demasiado marxista y no es tampoco de un marxismo tan existencializable como lo es Historia y conciencia de clase. En ese sentido, pues no es una obra muy hegeliana. Después, muchísimo después, yo leí otra obra también muy hegeliana de Lukács, que es El joven Hegel. Bueno, pero esa la leí cuando yo ya había cesado mi militancia. Y luego leí alguna otra que ya me gustó menos, pero bueno, sí, yo consideré esas obras pues fueron muy importantes. Y, y la tercera, que no sea de omitir, es una obra de Garaudy, de Roger Garaudy, cuyo título no recuerdo, que estaba basada en su tesis doctoral sobre la teoría del conocimiento, y también era una obra mucho más dialéctica que materialista. Y esa obra me influyó mucho. Bueno, no voy a entrar en una explicación aquí filosófica de por qué. Es curioso que no recordando su título, sin embargo, sí recuerdo su contenido. Era una obra muy dialogante porque contenía inserciones críticas
de varios filósofos franceses no marxistas o incluso antimarxistas con los cuales polemizaba Gaudí y, y bueno, pues esa era, esa polémica fue muy interesante. Hubo otras obras filosóficas también muy importantes. Yo leí varias de Henri Lefebvre, por ejemplo. Nunca simpaticé muchísimo con Henri Lefebvre, la verdad, pero en todo caso sus reflexiones, no cabe duda de que valían la pena leerse todas ellas, aunque estuviera en desacuerdo. Él había sido un discípulo de Blondel, el famoso metafísico francés Maurice Blondel. Y bueno, pues yo leí una serie de obras en francés que también me influyeron, aunque las dos que tú señalas, evidentemente, fueron importantes. Ya, perfecto. Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto terminamos esta primera entrevista sobre la segunda temática. Estamos tratando aproximadamente los años 62 a 72 de nuestro querido Lorenzo Peña. Les invito para que la próxima semana también se junten, donde entraremos ya de lleno a la militancia dentro del Partido Comunista Español y luego la creación de la versión marxista-leninista de ese partido. Lorenzo formaba parte del comité ejecutivo y veremos los detalles la próxima semana. Les agradecemos por seguirnos y que pasen bien. Gracias.